Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano. Volumen 3, 64, parte sexta. La filosofía del romanticismo. Capítulo 7. La polémica sobre el idealismo. 595. Feuerbach, humanismo. Si la obra de Strauss está, en su parte más vigorosa, ligada aún al hegelianismo, la de Feuerbach se contrapone vivamente a este y constituye su inversión total. Luis Feuerbach nació el 28 de julio de 1804 en Landshut, en Baviera, y murió en Rochensberg el 13 de septiembre de 1872. Discípulo de Hegel en Berlín, docente privado en Erlangen, vio su carrera universitaria truncada por la hostilidad que despertaron las ideas que expuso sobre la religión en uno de sus primeros escritos, Pensamientos sobre la muerte y la inmortalidad, 1830. Se retiró entonces a la soledad y al estudio y vivió casi siempre en Brucksberg. En el invierno de 1848-1849, por invitación de una parte de los estudiantes de Heidelberg, dio en aquella ciudad las lecciones sobre la esencia de la religión. La invitación había sido posible por los acontecimientos de 1848 y fue solo un paréntesis en la vida de Feuerbach, que pasó sus últimos años en la miseria en Drachenberg. Hegeliano ferviente al principio, Feuerbach se separó enseguida del hegelianismo. Este alejamiento se hizo patente en su escrito Crítica de la filosofía hegeliana, 1839, al cual siguieron, en el mismo sentido, las tesis provisionales para la reforma de la filosofía, 1843, y Principios de la filosofía del porvenir, 1844. Pero, mientras tanto, había publicado en 1841 su obra fundamental, La esencia del cristianismo, a la que siguió en 1845 otra igualmente importante, La esencia de la religión. Las obras siguientes no hacen más que reafirmar las tesis contenidas en las dos últimas, Lecciones sobre la esencia de la religión, pronunciadas, como se ha dicho, en 1848-1849, pero publicadas en 1851. Teogonía según las fuentes de la antigüedad clásica, hebraico-cristiana, 1857. Divinidad, libertad e inmortalidad desde el punto de vista de la antropología, 1866. Espiritualismo y materialismo, 1866. Y el eudemonismo, póstuma. Feuerbach comienza por presentar su filosofía, o la filosofía del porvenir, como la inversión total de la de Hegel. La tarea de la verdadera filosofía no es la de reconocer lo infinito como finito, sino considerar lo finito como no finito, como infinito. Esto es, poner no lo finito en lo infinito, sino lo infinito en lo finito. La filosofía de Hegel es siempre una teología, porque considera el ser infinito. Pero una teología es siempre, en verdad, una antropología, y la misión de la filosofía consiste en reconocerla como tal. En otros términos, Feuerbach admite, con Hegel, la unidad de lo infinito y de lo finito, pero esta unidad se realiza, para él, no en Dios o en la idea absoluta, sino en el hombre. Pero, y aquí hallamos la característica fundamental de Feuerbach, el hombre, aún definido por aquella unidad, no se reduce a ella. El hombre es un ser natural, real y sensible, y como tal debe ser considerado por la filosofía, que no puede reducirlo a puro sentimiento, sino que debe considerarlo por entero, de la cabeza a los pies. Desde este punto de vista, las necesidades, el carácter natural, la materialidad del hombre, no caen fuera de la consideración filosófica, sino dentro, y al mismo tiempo el hombre debe ser considerado en su comunión con los demás hombres, pues solo en ella recobra la libertad y la infinitud. La verdadera dialéctica no es un monólogo del pensador solitario consigo mismo, sino un diálogo entre el yo y el tú. Ahora bien, solo la religión ha considerado siempre al hombre en su totalidad y concreción. De ahí el interés de Feuerbach por la religión y su intento de dar lugar a una filosofía que suplantase a la religión precisamente en su carácter esencial.
A este objetivo se dirige la crítica religiosa contenida en la esencia del cristianismo y en la esencia de la religión. El fundamento y el objeto de la religión es el ser del hombre, pero la religión es la conciencia de lo infinito. Por eso no es ni puede ser otra cosa que la conciencia que el hombre tiene, no de la limitación, sino de la infinitud de su ser. La conciencia, en sentido propio, es siempre conciencia de lo infinito, y es por ello la conciencia que tiene el hombre, tiene de la infinitud de su naturaleza. En esta tesis fundamental está ya implícita toda la filosofía de Feuerbach. El ser absoluto, el Dios del hombre, es el ser mismo del hombre. Toda limitación de la razón, o en general de la naturaleza humana, es una ilusión. El hombre singular puede, ciertamente, sentirse limitado, y en esto se distingue del animal. Pero esto sucede únicamente porque tiene el sentimiento o el pensamiento de la perfección y de la infinitud de su especie. Dice Feuerbach, ¿piensas el infinito? Pues bien, es que piensas y afirmas la infinitud de la potencia del pensamiento. ¿Sientes el infinito? Es que sientes y afirmas la infinitud de la potencia del sentimiento. En este sentido, la conciencia que el hombre tiene de Dios es la conciencia que él tiene de sí mismo. Su conocimiento del Ser Supremo es el conocimiento que tiene de su propio ser. La religión es la primera, aunque indirecta, conciencia que el hombre tiene de sí mismo. Por eso la religión precede en todo a la filosofía, no solo en la historia de la humanidad, sino también en la de los individuos. El análisis que Feuerbach hace de la religión en general y del cristianismo en particular es, en consecuencia, la reducción de los atributos divinos a los atributos humanos. De la teología a la antropología. La razón como unidad, infinitud y necesidad del ser es el primer atributo de la divinidad, porque es, en realidad, el primer atributo del hombre, del que, refiriéndolo a Dios, adquiere conciencia él mismo. Del mismo modo, la idea de la perfección divina no es más que una idea directiva y constitutiva del hombre. Le hace ver lo que él debería ser y no es. Lo pone en un estado de tensión y de desacuerdo consigo mismo y lo impulsa hacia el amor, por el cual Dios se reconcilia con el hombre. Esto es, el hombre con el hombre. Dios es amor. Esta, que es la proposición más sublime del cristianismo, expresa solo la certeza que el corazón tiene de sí mismo, de su potencia como única potencia legítima, es decir, divina. Dios es amor. Significa que el corazón es el Dios del hombre, el ser absoluto. Dios es el optativo del corazón transformado en un presente feliz. Desde este punto de vista, se ha de comprender el misterio de la encarnación y de la pasión. Que el propio Dios tome la carne del hombre y sufra por él, es algo que expresa la excelencia del hombre y del amor humano. No tan solo la naturaleza divina del sentimiento soportado por el bien de los hombres. De suerte que la fe en Dios no es más que el Dios del hombre, y la Trinidad cristiana, que es fe, amor y esperanza, tiene su fundamento en el deseo humano de ver realizados sus propios votos. El milagro es, cabalmente, un voto realizado sobrenaturalmente y es, por tanto, el fruto de la fantasía, que ve realizados sin obstáculos todos los deseos de los hombres. Cristo es Dios conocido personalmente, es decir, Dios en su revelación, en su manifestación sensible. El cristianismo, uniendo estrechamente a Dios y al hombre, es la religión perfecta. En cuanto a la fe en la vida futura, es tan solo fe en la vida terrenal, tal como debería ser. No se refiere a una vida desconocida y diferente, sino solo a la verdad, a la infinitud y a la eternidad de la vida humana. Toda religión, por tanto, incluso el cristianismo, contiene siempre, sin embargo, un elemento de ilusión y de error. Si es el conjunto de las relaciones del hombre con su propio ser, y en esto consiste su fuerza y su potencia moral, considera este ser como si fuera otro diferente del hombre, y esta es su debilidad, el origen del error y del fanatismo. Feuerbach dedica, por ello, la segunda parte de su obra sobre la esencia del cristianismo a poner de relieve las contradicciones implícitas en la existencia de Dios y en los puntos fundamentales del cristianismo. En su obra sobre la esencia de la religión,
de 1845, comienza a delinearse la orientación naturalista de la filosofía de Feuerbach. Dios es identificado con la naturaleza, y el sentimiento de dependencia, en el cual con Schleiermacher se reconoce la esencia de la religión, es entendido como dependencia del hombre respecto a la naturaleza. El sentimiento de dependencia de los hombres es el fundamento de la religión. El objeto de este sentimiento de dependencia, aquello de que el hombre depende y se siente dependiente, originariamente no es otra cosa que la naturaleza. La naturaleza es el primer y originario objeto de la religión, como lo demuestra la historia de todos los pueblos y de todas las religiones. Ahora bien, la dependencia de la naturaleza se siente sobre todo en la necesidad. La necesidad es el sentimiento y la expresión de no ser del hombre sin la naturaleza. Y la satisfacción de la necesidad es el sentimiento opuesto de independencia de la naturaleza y de dominio sobre ella. De la necesidad y de la dificultad para satisfacerla nace la religión, la cual tiene, por ello, como supuesto la oposición entre el querer y el poder, entre el deseo y la satisfacción, entre la intención y el efecto, entre la representación y la realidad, entre el pensamiento y el ser. En el querer, en el desear, en el representar, el nombre es ilimitado, libre, omnipotente, es Dios, pero en el poder, en la satisfacción, en la realidad, es condicionado, dependiente, limitado. Es hombre en el sentido de un ser finito. Pero Dios es el principio imaginado o fantástico de la realización total de todas las voluntades y los deseos humanos. Dios es el ser al que nada es imposible, y es por ello la representación imaginada de un dominio absoluto de las voluntades humanas sobre la naturaleza, de una completa realización de los deseos humanos. A Dios se atribuye la creación del mundo natural precisamente para atribuirle el más absoluto dominio de la naturaleza y, por consiguiente, la capacidad de volcar este dominio al servicio de los hombres. Dios es la causa, el hombre es el objetivo del mundo. Dios es el ser primero en teoría, pero el hombre es el ser primero en la práctica. De aquí el principio. Como es tu corazón, así es tu Dios. Tal como son los deseos de los hombres, así son sus divinidades. Los griegos tenían divinidades limitadas porque sus deseos eran limitados. Los deseos de los cristianos no tienen límites. Quieren ser más felices que los dioses del Olimpo. Quieren la satisfacción de todo posible deseo, la eliminación de todo límite y de toda necesidad. Por eso la divinidad cristiana es una divinidad infinita y omnipotente. Pero para todas las religiones indistintamente es cierto el principio de que la divinización de los hombres es el objetivo último de la religión. Las lecciones sobre la esencia de la religión, de 1848 a 1849, vuelven a exponer y refunden los dos escritos precedentes, pero no contienen nada nuevo. Los escritos siguientes de Feuerbach insisten con expresiones violentamente polémicas y a veces paradójicas sobre una antropología para la cual el cuerpo y el alma, el espíritu y la carne están inseparable y necesariamente conexos. La importancia que las necesidades y con ellas el aspecto material o físico del hombre tienen en sus investigaciones antropológicas lleva a Feuerbach a afirmaciones paradójicas, como la contenida ya en el título de una obra suya de 1862, El misterio del sacrificio o El hombre es lo que come. Pero Feuerbach no ha caído nunca en el materialismo, es decir, en la reducción del espíritu a la materia, del alma al cuerpo. Lo que le preocupa es reivindicar en la forma más enérgica la integridad del hombre, que no es nunca puro espíritu y pensamiento, como por otra parte no es nunca pura materia. El aspecto fisiológico del pensamiento, dice Feuerbach, aparece en la conciencia solo en los momentos patológicos, cuando el pensamiento está obstaculizado y turbado por la necesidad insatisfecha o por la enfermedad. Pero el alma está donde ama, más que donde vive. Espiritualismo y materialismo. Los últimos escritos de Feuerbach, Espiritualismo y Materialismo, 1866, y Eudemonismo, póstumo, contienen su doctrina moral. La voluntad no es libre, porque se identifica con el impulso total del ser individual humano hacia la propia felicidad.
Pero la felicidad no está restringida a una sola persona de la misma manera que el individuo humano no vive en el aislamiento. Abraza al yo y al tú y tiende a repartirse entre una pluralidad de personas. El principio de la moral es, por tanto, la felicidad bilateral o multilateral. Feuerbach no justifica la coincidencia entre la felicidad propia y la felicidad ajena, coincidencia en cuyo ámbito, como explícitamente advierte, únicamente la búsqueda de la felicidad llega a ser virtud. Se limita a afirmar, en sentido político además de filosófico, la estrecha conexión del hombre con los demás hombres, y dice de sí mismo que no es ni materialista ni idealista, ni filósofo de la identidad. Así pues, ¿qué es? No es en el pensamiento lo que es de hecho, en espíritu lo que es en la carne. En esencia, lo que es en los sentidos, hombre, o mejor, ya que él reduce la esencia del hombre a la sociedad, hombre social comunista. La filosofía de Feuerbach es el intento de transformar la teología de Hegel en una antropología fundada en el mismo principio, la unidad de lo infinito y de lo finito. Pero este principio no se presta a fundar una antropología auténtica, que no puede ser más que la búsqueda del fundamento y de la estructura de lo finito como tal. Por ello, la obra de Feuerbach, aunque habiendo entrevisto con fuerza y vivacidad polémica la necesidad de una doctrina del hombre, no puede decirse que haya contribuido en gran escala a la estructuración de esta doctrina.